Un nuevo episodio de Mano a Mano y ya te la tiro, quiero el número ya. 83, 83. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Ibáñez, Zayat Ibáñez. ¿Todo tranqui? En el canal Truco Gallo. Exactamente. ¿Cómo está creciendo? Estamos muy contentos. Está creciendo Queremos como... decirle a toda la comunidad manoamanense y de todos los que están siguiendo, ha tenido un crecimiento, como dice Milei. ¿Sabes cómo es el crecimiento de Milei? Exponencial. Exponencial. Si sigue esta velocidad, a fin de año, 6 millones de seguidores. No lo jodas al presidente, Ibáñez. Hago la cuenta de él. Vas a tener quilombo cuando quieras entrar en la rosada. No. Che, bueno, ante esto que tiene que ver con que Truco Gallo cambiamos de marca, volvimos a Truco Gallo, hay más contenidos, se están cargando los contenidos de Alfredo, las conversaciones de Modelo para Armar, todas muy interesantes, vayan a verla, vayan a buscarla. Hay muchos temas que yo creo que en algún momento vamos a volver a tomar de ahí, y también los programas, lo de Bifo Berardi que subimos hace 10 días. Espectacular. Sí, muy bueno, interesantísimo muy bueno. Lo de Bifo Berardi. Ya lo contamos eso. Pero ¿qué es lo que tenemos? Va a haber más. ¿Algo especial? Porque ¿hay sorpresa? Vamos a tener una transmisión especial. ¡Opa! Truco Gallo, vamos a salir en vivo. Vamos a tener una transmisión especial en vivo. ¿Cuándo? Desde las 6 de la tarde hasta que las velas no ardan o las velas se agoten. Usted decida cuál es la metáfora preferida, más racional. El día 7 de septiembre, el día de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Elección inédita, elección muy particular, elección absolutamente atípica, totalmente atípica. Entonces vamos a hacer una programación muy difícil especial de interpretar, mejor dicho, muy difícil de anticipar, de interpretar. Lo vamos a hacer ese día, sí, justamente para eso estamos, pero no vamos a estar solos, vamos a estar con varios colegas y amigos y otros medios que vamos a hacer una transmisión en bloque. Después te vas a contar los detalles. ¿No me lo puedes contar ahora? No, está bien. Para que esperes, para que te aguantes, para que te dejes algo, pero recordar, transmisión especial. 7 de septiembre, especial. 18 horas, te conectás a YouTube y ahí va a estar Pablo Ibáñez. No, va a estar Tonietti y Zayat. Y otros. Que después te lo vamos a contar. Más importantes que Zayat, Ibáñez y Tonietti. Y que Tonietti, amigos y colegas muy respetados y muy queridos. Porque es una transmisión conjunta. No es solo de Truco Gallo. Hasta ahora. ¿Ah, sí? No se cerró el libre pase. Yo creo que sí. Hasta ahora somos 4 medios. Ajá. Así que ahí vamos a estar. Pero bueno, era el comentario, era para compartir, para que se vayan reservando, para que pongan seguir, para que se suscriban al canal, para que pongan en todo caso también la campanita para entenderse cuando se suben episodios y para estar atentos a esta transmisión del 7 de septiembre, día de las elecciones bonaerenses. Pero antes del 7 de septiembre... Vamos al episodio, pero simplemente te digo, por ahí si querés, lo voy a decir al aire, porque te lo iba a decir fuera del aire, tengo presiones. Yo simplemente te digo, tengo presiones. Camino por la calle, voy por el Rosedal o voy a Café Berlín, donde hicimos un evento de Cheque en Blanco. Muy bien, de Cheque en Blanco el jueves pasado. Agarra y al final me encara, qué bueno el Cheque en Blanco, qué lo que hicieron, qué lindo, todo. Pero ¿y después qué me dicen? ¿Cuándo van a hacer un vivo mano a mano? Bueno, le dije, ahí hay que convencerlo a Pablo Ibáñez. Esto no es mío, esto es Pablo Ibáñez. Tuve una conversación... Incluso la posibilidad de hacerlo fuera de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué me querés sacar? Vos sabés que lo mío es... Creo que la tierra adentro nos lleva y nos puede llevar a una ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires. Veremos si lo hacemos o no. Gente con mucho trabajo y amigos por todos lados interesados y acompañando. Pero vamos al episodio rápido. Vamos a hablar de economía. Sí. ¿Qué vamos a hablar de economía? ¿Recesión o devaluación? Sí. ¿Cómo llega a las elecciones? Vos decís que el gobierno ya decidió qué hacer. Lo decidió, total. Me vas a dar los detalles de por qué hay que leer esa cuestión. Después, vos me vas a explicar lo de cierre lista. Te voy a contar lo de cierre listas. Cosas que quedaron. Me parece que hay un montón de detalles que en el fárrogo de
que Ibáñez lo sabe en detalle cada uno de esas outsider cosas. Y demás. Es importante seguirlo y es importante también para mirar cómo fue el cierre respecto a lo que va a pasar el día de mañana en la Cámara de Diputados, donde se traten 3 vetos y al menos 2 leyes de mucho impacto político y también de impacto económico. Pero para el final quiero una perlita, porque yo estoy con la inquietud. Fuera del aire te la pregunté, te hiciste el medio el boludo, no me lo quisiste responder, entonces yo la voy a tirar al aire, a ver si te animás. Se comunicaron Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner antes del cierre de las listas. Cuando te lo pregunté, vos dijiste, así me hiciste, nada más, así me hiciste. Bueno, esperemos, después te lo digo. ¿me vas a decir? Si querés que te lo diga ahora. No, al final. Al final. Hablemos. Vamos de economía. Vamos primero a ese punto porque es relevante. Hay un dilema. El dilema es cómo se llega a las elecciones, recesión o devaluación. El gobierno, voy a recordarlo, apostaba con una economía en crecimiento para mostrar precisamente que el modelo liberal libertario llevaba a que la economía creciera, a que bajara el desempleo, a que la situación genere una situación de bonanza a partir de un motor importante que es el crédito. Este es el motor importante que estaba funcionando hasta el primer cuatrimestre de este año, y con un mercado cambiario estable, o sea, tranquilo, sin ninguna disparada y con una tasa de inflación en el 1%. Te sintetizo, un país mágico de algún punto, es decir, baja inflación, dólar estable, economía y consumo en crecimiento. Exacto. Ese era el marco que vos se lo decís, che, a cualquiera que le decís, dame esto, ¿dónde firmo? Por eso, y que iban a las elecciones con eso para poder arrasar y convertir el país en violeta. Lo que no significa que no lo puedan hacer. Sí. El tema es, ¿qué es lo que pasó con la economía? Bueno, no llega a eso. La economía no está creciendo, la economía se frenó en seco, lo dice Ricardo Arriazu, economista ortodoxo, lo digo para que el mundo liberal libertario no se ponga nervioso, lo dicen los propios economistas ortodoxos, lo dicen economistas que acompañan al gobierno de Milei, no es que no quiere que le vaya bien, la economía se frenó en seco. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque empezó a subir la tasa de interés en forma fuerte y sostenida. Se duplicó la tasa de interés base, o sea que la que define el Banco Central o el Tesoro Nacional. A partir de ahí, los bancos cobran una tasa de interés más alta para créditos personales, para créditos de las empresas, créditos de las empresas vinculados con el descubierto de cuenta corriente o el descuento de documentos, o para las empresas, para las personas, no solamente los personales, las tarjetas de crédito. Claro. Ojo, ojo con el tema de tarjeta de crédito, porque ya hay un informe de la Universidad de Buenos Aires, un centro de estudios vinculados con el área económica, de la Facultad de Ciencias Económicas, que muestra cómo creció la utilización de la tarjeta de crédito, el pago en cuotas, pero no para comprar electrodomésticos, sino para comprar alimentos. Claro. Alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque el crédito, no solamente en Argentina, esto pasa en gran parte del mundo, cuando los ingresos no acompañan la evolución de la inflación o los ingresos no acompañan un ritmo de crecimiento sostenido de la economía, bueno, ¿cómo compensa ese ingreso? Con crédito. Y es la tarjeta de crédito. Y cómo también el consumidor se resigna a restringir todavía más su consumo. Claro. Entonces vos decís, si no puedo comprar porque la guita no me da, lo que hago es tarjeteo porque no quiero resignar en algún caso mis necesidades básicas, y otro diciendo cierta capacidad de consumo que tengo. Te voy a hacer una observación simple para tenerla sobre la mesa, porque el dato que da la Facultad de Ciencias Económicas muestra que había crecido del 39 al 46, un crecimiento importante. Y había una pregunta que a veces pasaba que te decían, bueno, lo que pasa es que la gente usa más tarjeta de crédito porque hay más promociones bancarias. Es cierto que hay promociones bancarias, pero todo el tiempo hubo promociones bancarias. En los últimos años hubo promociones bancarias en el consumo masivo, justamente vinculado con eso, sobre todo con
billeteras electrónicas vinculado, consumís a través de uno y un banco tenés un descuento y eso hace que se use más tarjeta. Mi observación, y te la pregunto ahí, hay más, eso además va atado a que no aumentó el consumo. Digo, el consumo está en niveles más bajos, globalmente, comparado, y hay más tarjeta de crédito, por lo tanto no es que se está sumando un nuevo consumo, eso quiero decir como referencia, porque alguien me decía, no, bueno, puede ser que haya más tarjetas simplemente porque hay más... lo complementas muy bien vinculado con la situación crítica, con la relación de los ingresos y el poder adquisitivo de la población. Entonces se está llevando tasas de interés porque la tarjeta de crédito es el tema del pago mínimo. Y entonces el resto lo financia. En algunas tarjetas de crédito es casi ya hasta el 200% anual. Bueno, ¿esto qué es lo que significa? Que a nivel tendencial es un incremento de la morosidad muy, muy fuerte. Y por consiguiente, a la vez que muchos llegaron al límite, no pueden ampliar más su margen crediticio con las tarjetas. Claro. Y a la vez también con esta tasa de interés algunos dicen, che, pero pará, claro, las próximas cuotas, lo que tenemos que pagar, hace que te coma parte de ese ingreso que no crece. Claro, esto es un punto esencial para tratar de entender. Entonces eso produce un parate de la economía. Eso produce una recesión. Entonces vos decís, bueno, pero ¿por qué entonces el gobierno, a partir de una mala praxis en el manejo de la liquidez, o sea, del dinero disponible en el sistema financiero, termina eligiendo el tema de recesión? Porque si no baja la tasa si no hubiese subido la tasa de interés tal como lo hizo, que es la duplicó y triplica la inflación esperada según el REM, o sea, la encuesta del Banco Central que realiza entre los principales consultores y bancos del sistema financiero, que estiman un 20, un 25%, o sea que triplica, es una tasa de interés real. Tiene que haber una tasa de interés real para convocar al ahorrista. Pero no el triple. Pero no el triple de inflación. No el triple. Bueno, ¿por qué? Porque lo que quiere es que haya una estabilidad en el mercado de cambio y esos pesos excedentes no se vayan al dólar y a la vez, por consiguiente, el dólar no presiones sobre los precios. Sí. Acá hay como una disociación que es, si querés, es un pie de página entre el discurso y la teoría que expresa una y otra vez Milei y obviamente los que son los chirolitas en el Ministerio de Economía del ministro de Economía real, que es Milei, versus lo que pasa en la realidad y lo que hacen en los hechos. Dicen que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, y por otro lado lo que hacen es freno el dólar, que no quiero que pase a precio, subo la tasa de interés para frenar la economía y por consiguiente baja la demanda doméstica y por consiguiente baja los precios. O sea que vos lo que tenés por un lado es el discurso, la narrativa, la teoría, y otra cosa es qué es lo que pasa en la realidad y qué es lo que hacen sobre esa realidad. Sí. Bueno, la elección es que haya recesión. Sí. Porque esas son las banderas que quieren llegar a las elecciones. Después se verá. Dos preguntas con eso. Una, también hay, lo voy a decir sin disvalor previo, digo, hay una intervención del gobierno más de lo que debería haber. Digo, con el tema de los encajes, con el tema... Depende de qué es lo que pensás con más o menos intervención. Digo, más pasa que ellos dicen que no intervienen. Claro, lo conceptual del gobierno no. Es lo opuesto. Lo que están haciendo es lo opuesto de lo que dicen. Porque el tema de los encajes, digamos, está teniendo un obvio, mensaje... Eso, si querés es más técnico, pero lo quise no obviar, pero sí que está bien que lo mencionen. El encaje de los depósitos, digamos, los bancos toman depósitos de las empresas y de las personas. O sea, en plazos fijos, caja de ahorro y cuenta corriente. Tiene una masa de recursos. El banco es un intermediario financiero. Toma esos recursos y tiene que prestarlos. Los presta a las empresas, a las personas o al Banco Central. Sí. ¿Por qué? Porque si no hay tanta demanda de empresas y de personas, les sobra la plata. Y entonces, si sobra la plata, eso
todos los bancos centrales del mundo administran la liquidez, el dinero disponible en el mercado. Entonces va al Banco Central. Y el Banco Central dice, bueno, para administrar esta liquidez ponemos encajes. Del total de los depósitos que vos recibís, hay una parte que vos no podés tocarla. Sí. No podés tocarla. Si es el 20%, hay un 20% de esa plata, no la podés tocar, tiene que quedar en la cajita del Banco Central. Lo fueron subiendo esos encajes. Cuando haya menos plata en circulación, ¿qué es lo que dice? Menos van a ir a comprar dólares. Si hay menos que compran dólares, el tipo de cambio no sube. Y si no sube... es una forma de sacar peso del mercado, digamos. Bueno, y que no haya presión sobre el mercado cambiario. No haya presión sobre el mercado cambiario. Sacar peso para bajar la presión sobre el dólar. Una de las principales políticas antiinflacionarias, no la no emisión. Esa no la es, lo siento, libertarios, no es. Bueno, por lo menos no se verificó hasta acá, de hecho se mostró todo lo contrario. La teoría, sigamos debatiendo teoría, en los hechos no. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una operación que le salió muy mal. ¿Qué fue lo de las LEFI? Muy mal. Hasta te decía, pésimo, fue un desastre. ¿Qué más querés poner? Pero además son definiciones no mías, son de los ortodoxos. Sí. Estas definiciones son de los ortodoxos. Entonces, tenía ese dinero que eran las LEFIs, letras fiscales, que en realidad eran emitidas por el Tesoro, pero que en última instancia el Banco Central te daba la plata. Dijeron, ¿saben qué? Que ahí yo creo que apareció el dogmatismo, es porque el Banco Central pagaba unas tasas de interés. Ahí quiero hacerte y pasa a las LECAP. Ahí quiero hacerte una pregunta. Al Tesoro. Una pregunta que está dando vuelta hace un tiempo, yo la escuché hace una semana, ahora la volví a escuchar, no sé, no me puse a averiguarlo, pero por ahí vos la escuchaste. Que Caputo no quería desarmar la LEFI. Claro. Y que fue una indicación directa de Milei. Y sí, porque es el ministro de Economía. Vuelvo a repetir, el ministro de Economía, el superministro de Economía es Javier Milei. Y te voy a una infidencia. Yo no estuve en el hotel cuando fue el presidente electo. Sí, Hotel Libertador. Sí, una persona estuvo con él. Sí. Una persona estuvo con él. Y esa persona me contó el siguiente comentario. ¿Vos sabés lo que va a sufrir el ministro de Economía que voy a designar? Claro. Porque yo voy a estar encima ahí todo el tiempo. Es el ministro de Economía. Sí, claro. Pero, digamos, eso es el ministro de Economía, el otro es el secretario técnico del Palacio de Hacienda. Y claro, porque ahí apareció esa concepción dogmática. O sea que cuando Milei le dice a Caputo, sos el mejor ministro de Economía de la historia, se está diciendo a sí mismo. Muy bien. Está muy bien. Es buenísima. Es buenísima. Muy buena, muy buena. Un gol al ángulo. Está muy bien. Está muy bien. La puedes usar para tu nota. Está muy buena, muy buena. Bueno, entonces deja una liquidez porque los bancos, también lo voy a hacer en una forma muy sencilla, los bancos dicen, escúchame, antes el Banco Central, quien me controla es el Banco Central. Y bueno, el Banco Central puedo negociar. Con el Banco Central emite si hay algún problema. Si pasa todo al Tesoro, y cambio el riesgo, si bien es el mismo Estado, el Tesoro es a plazos más largos, me descalza sobre plazos fijos y también después sobre los préstamos, me altera el negocio. Sí. Y además, el Tesoro sí puede defaultear, sí puede refinanciar, puede reperfilar. Y entonces, no voy a pasar todos al LECAP. Entonces quedaron 10 billones de pesos boyando y a partir de ahí se desmadró todo. Entonces salieron licitaciones especiales de títulos públicos para tratar de retirar ese dinero, presión sobre los bancos pese a la presión no iban a esos nuevos bonos de las LECAP. Entonces, ¿qué es lo que decía? Te subo los encajes. Pero ¿a cuánto? ¿Subís los encajes? Casi el 50%. Pero además, está bien, vos decís perdés plata, le dicen a los bancos, bueno, te doy un bono, te encajo un bono y lo ponés como parte del encaje. Pero acá viene no una trampita, y acá la clave, el truco de esta suba de encajes. Siempre es habitual que los bancos y el Banco Central evalúe qué cantidad de dinero está inmovilizado, o sea, en el encaje, con promedios,
promedios mensuales o hasta trimestrales. Acá le dijeron, no, tiene que ser diario. Todos los días te mido el aceite. Todos los días. Pero entonces es muy difícil. ¿Qué significa promedio? A veces estás arriba, a veces estás abajo. Claro. Porque es una administración. Entonces, para estar siempre en el 50%... Tenés que estar por abajo del 50%. No, tenés que estar por arriba. Claro, digo, pero tenés que estar forzando un poco más, porque si no te ponen una multa. Claro, entonces tienen que encajar y, qué sé yo, un 55%, porque a veces vos necesitas esa guita por ahí para un crédito o algo, para devolver los depósitos. Entonces, porque si no tenés diariamente ese 50%, vienen las multas. Claro. Bueno, entonces a los bancos es una intervención soviética. Está muy bien. Finalmente el soviético termina siendo el presidente. Bueno, de esto Nación, sube Javier la tasa Gerardo. de interés, porque los bancos dicen, bueno, todo bárbaro, pero entonces la tasa yo la tengo que subir porque no voy a perder plata, porque ellos están pensando en los accionistas, que son ellos mismos y otros, y lo que cotizan en bolsa. Por eso la primera reacción de lo que pasó con los bancos, la cotización de bolsa, es bajaron las cotizaciones. Claro. ¿Por qué? Y porque van a perder plata. Esto es lo que inicialmente piensa el mercado. Vamos a ver cómo evoluciona, qué es lo que pasa después de las elecciones, porque esto va a cambiar, porque los bancos en última instancia están pensando y decir, bueno, veamos hasta las elecciones y después esto tiene que cambiar. Cosa que es lo que están pensando todos, Claro. menos Caputo, porque hay que ver si sigue, te lo dejo ahí al margen, Sí. si esto va a cambiar, el régimen cambiario, el monetario, dentro de la lógica de Milei, pero esto tiene que cambiar. No, después vos Esto decís, dicen en los bancos. esto define de manera terminante entonces que el gobierno va a la elección con una recesión, Sí. porque prefiere, en vez de evaluar, que se le vaya el dólar con el nerviosismo. Que no vaya al genera. techo de la banda. Claro. Y ahí le abro un signo de interrogación si llegando a octubre, no a septiembre, llegando a la elección de octubre, el tipo de cambio, pese a toda esta Igual pega. batería, puede llegar al techo de la banda. Veremos, no Bueno. sé. Yo abro el interrogante. Sería la tormenta perfecta, porque si dormís la economía, si matás la economía para que no te ocurra eso y matás la economía, igual te ocurre eso, es el, Y bueno, el ahí famoso fantasma de la inflación, vas a terminar teniendo Sí, sino. sí. Escúchame, ahora ir a ese punto, porque me parece que la novedad, esa elección del gobierno, la elección del gobierno forma parte de una decisión conceptual, de una decisión estratégica, es decir, quiero llegar a la elección donde mi capital sea sobre todo una inflación por abajo de los 2 puntos, ¿sí? Que es la expectativa del gobierno. No sé cómo terminará siendo agosto, pero bueno, van a jugar esa variable. También me pregunto cómo juega la política a partir de eso, que creo que es novedoso porque hay 2 episodios que tienen que ver con la política. El cierre de listas del fin de semana dejó heridos. Para la elección de octubre. Para la elección de octubre. A nivel nacional. Sí. Dejó heridos en los 2 lados. Y el nivel de heridos, de náufragos, de diputados y senadores náufragos que se quedan, digamos, sin norte porque no pueden reelegir, porque se quedan sin espacio político, todavía forman parte de este Congreso. Y el día miércoles ese proceso va a ser determinante para ver si los 3 vetos del presidente sobreviven o no sobreviven. Porque, a ver, contame un poco. Porque, por ejemplo, ¿Qué 3 vetos son? ¿Uno es Bahía Blanca? No. Emergencia de Bahía Blanca, discapacidad, aumento a jubilados y moratoria, 4 vetos, perdón. Pero, ¿y eso que ya en el Senado ya fueron rechazados? No. Eso se aprobó en Senado, lo vetó el presidente, y ahora primero va a diputados y después tiene que ir después debe ir a Senado. Pero todos igual. especulan, la variable es que si pasa por diputados en Senado, ¿por qué? Porque el peronismo tiene 34 y tiene súper bloqueado ya. Pero, o sea que es la primera votación contra los vetos. No, ya. No, estos vetos sí, es el primer turno contra los vetos. Eso. La particularidad es que llegas a esa votación 96 horas después del cierre de listas, no, 72 horas después del cierre de listas, con las particularidades. Por ejemplo, con los de Loredo de la Vida, que iba a ser candidato. ¿Todos los voltearon? Que quería ser candidato y no pudo ser candidato. Hubo otros que le fue mejor. Servi en Neuquén, por ejemplo, le fue mejor. María Eugenia Vidal
quedó afuera, fue vetada y hay una incertidumbre ¿Vetada por Karina? Vetada por Karina, ya lo contamos en su momento, como también le ocurrió a Jimena de la Torre en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la pregunta es eso, ¿sí? Esos náufragos, esos votos que quedaron ahí, también del lado de la oposición eso ocurrió. Sí, porque hubo diputados y diputadas peronistas que no quedaron en las boletas oficiales, hubo diputados de, por ejemplo, el Encuentro Federal que terminaron en esquemas sin posibilidad de reelegir, hubo bastante tensión en los armados dentro del espacio de centro que después se rompió en Ciudad de Buenos Aires, donde Manes iba a ir con Lustó, finalmente van cada uno por su lado. Entonces tenés una fragmentación de ese fenómeno que también puede ponerte en discusión sobre lo que puede ocurrir este miércoles. Pero además, o sobre todo, está la cuestión de cómo se posicionan los gobernadores. Porque un gobernador que va a una elección, compite contra la Libertad Avanza y tiene sus diputados, ¿qué van a hacer sus diputados de acá hasta diciembre? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, la diputada Ana Clara Romero, que es diputada de Chubut, que responde a Nacho Torres, que forma parte del PRO, pero ahora encabeza la lista de Nacho Torres contra la Libertad Avanza? ¿Qué va a hacer? Va a ser campaña. No fueron juntos. No, va a ser campaña contra la Libertad Avanza, pero va a votar a favor del veto del presidente con el aumento de los jubilados. Más antipopular que. Es un chino bárbaro. La foto de hoy, martes a las 3 de la tarde, es que el veto a discapacidad sobrevive la ley. Ese veto se rechaza, por lo menos en diputados, va a quedar vigente la ley, que el veto a moratoria previsional se sostiene, que se cae la ley. Si el veto se cae en una cámara, se termina la ley. Ahora, el veto que pase por diputados va a tener que ser aprobado en el Senado. Necesita la doble. Muy bien, instrucción cívica. Doble acompañamiento. Instrucción cívica. Una ley heredada de Cristina, eso, acordémonos. Que el veto a aumento de jubilados. La discusión más firme está en veto a jubilados y Bahía Blanca. Emergencia Bahía Blanca. Muy voto a voto. Todos están escondiendo la carta. Lo que uno puede saber, por ejemplo, que el MID, que es un aliado histórico de la Libertad Avanza, va a votar contra el veto, ¿sí? Que hay algunos sectores del radicalismo que están diciendo que no van a concurrir algunos sectores vinculados a De Loredo. Si no van, ayudan a que se caiga el veto. Yo quiero meterme en intrusos en las listas. Sí. ¿Por qué lo bajaron a Loredo? Sí, De Loredo hizo más gestos de arrodillarse. Él pretendía encabezar la lista, le ofrecieron la tercera, detrás de dos figuras muy poco relevantes, porque uno es el asesor del diputado Bornoroni, que es el diputado libertario de Córdoba. Qué humillante, por que Dios. Tampoco es con respeto por la figura, digamos, no es un tipo que es presidente del bloque, es la mano derecha de Martín Menem, pero no es tampoco un tipo súper relevante en Córdoba. ¿Pero por qué lo humillaron tanto a... ¿Cómo es? ¿Loredo? De Loredo. Y porque pero sí hizo gestos ya más o menos de... pero el mando político es ese. Rodilleras de una forma... Porque está bien la decisión del gobierno, decir yo lo que necesito no son librepensadores, necesito... Pero si no es un librepensador, lo único que hizo fue eso. Pero cuando te querés, por eso dijeron, si querés vas tercero, pero también... En ese punto a veces decís, primero no le iban a dar el primer lugar. ¿Por qué los libertarios ahora eligen a figuras del espectáculo? No sé, a ver si Gallardo, Reinhardt. Por eso mismo, porque son figuras que supone que van a ser absolutamente leales, que están vinculadas de manera personal, en la mayoría de los casos con Javier Milei de manera directa. Karen Reinhardt, Fargosi, Agustín Monteverde en la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Gallardo por Corrientes, son figuras que tienen relación personal con Milei. Tronco, que tiene relación personal con Milei. Digamos, ni siquiera son figuras que haya acercado por otro marco Cristina. Karina. Ese es otro detalle. A ver.
Este cierre de lista tuvo esa particularidad. Hasta ahora Milei parecía absolutamente desvinculado de las listas y en este caso acercó nombres y propuso nombres para algunos lugares claves. Esper, por ejemplo, fue recelado por Carina y por todo el dispositivo Carina, pero Milei lo sostuvo y terminó siendo cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con Karen Reichert, que tiene un vínculo, se chateaban hace muchísimo tiempo, tenían un vínculo personal con Milei de hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, digo para entender que Milei, que parecía desvincularse de la política y dejar todo en manos de Carina, después él, cuando tuvo que intervenir, intervino. De hecho, hay un nombre bastante particular, la candidata número 4, que se llama Gladys Omenuk, que en su momento trabajó con Carina en la Secretaría General, pero se peleó con Carina. ¡Opa! Dicen que se peleó con Carina porque ya está, entonces, pulgar abajo. Aspiraciones de moverse con muchísimo poder ahí adentro, como si fuese una elegida de Milei. Carina la saca de ahí, termina trabajando en el Correo, está o vinculada por lo menos a lo que era Correo Argentino, y ahora volvió de candidata en el 4 lugar. ¿A dónde? Pará. En la lista de la provincia de Buenos Aires. Y eso generó toda una especulación, porque es alguien vinculado a Milei, que en teoría la última información que había sobre ella era que se había peleado con Carina. ¿Y está ahí, 4 lugar, va a ser diputada. Muchos amores, me parece. No sé si son amores o desamores. Amor y desamor con Carina. No, lo que quiero decir que ahí están pensando claramente en figuras que son absolutamente leales. Y desconocidas. Y desconocidas. ¿Qué dicen tus amigos encuestadores sobre los desconocidos? No, todavía no está medido. Sobre los desconocidos, digamos. No. Es una elección de desconocidos de Libertad Avanza. Porque, con todo respeto, Reichert no la conoce nadie, digamos. Sí, bueno, Esper es un personaje más conocido. Yo creo que Reichert, después habrá que ver cómo funciona el experimento, ¿no? Pero después siempre aparece, cuando vos tenés un candidato duro, ¿sí? El perfil de Esper, que es un tipo muy de temas duros, agresivo, y que yo por ahí te conviene meter a alguien que aliviane un poco como segunda opción. De la misma manera, alguien te puede decir, lo tenés a Tayana, que es un moderado absoluto, un tipo que le escapa al conflicto, y lo vas a tener en tercer lugar a Grabois. Uno de alguna manera puede pensar que las listas se compensan respecto a ¿Por qué recibió tanto Grabois dentro de porque la distribución? se recibió de diplomatura de rosca política. Presionó. ¿Cómo vino hoy? Qué afilado que vino Ibáñez, por Dios. No, pero yo lo dije en su momento, lo dije en un programa, él después me lo reprochó, amablemente, pero lo reprochó, y yo decía que estaba haciendo una paritaria. Y evidentemente fue una paritaria. Presionó hasta el final, se quedó con el número 3 en Provincia de Buenos Aires, que es él, con la número 2 en Provincia de Buenos Aires, que es Fernanda Miña, que es de él, que es entrable, con Itay Ham Agman en Ciudad de Buenos Aires y con Adriana Serkis en Neuquén. Un numerazo, en Río Negro, un numerazo para un sector bastante particular y que estuvo todo el tiempo diciendo me voy para afuera. Si no hay proyecto, me voy para afuera. Finalmente hubo proyecto. ¿Y por qué? Yo estoy con muchos por qué, estoy en la edad del por qué. ¿Por qué Moreno, que de repente pasó a estar dentro del ecosistema del kirchnerismo o de Máximo, no recibió nada? Yo te lo dije la otra vez. Moreno, cuando vuelve a hablar con Cristina, ¿sí? Cuando Cristina le confirman la condena, esa noche se va a San José 11-11. Moreno va a comer una empanada, habla media hora con Cristina. Tratar lo posible de no decir que ya me lo dijiste, porque por ahí se lo dijiste a otro y vos pensás que me lo dijiste a mí. No te lo conté a vos. Bueno, puede ser. Puede ser que lo haya dicho en otro. Puede ser que lo haya dicho en otro lado. Volvé a contármelo. Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Volvé a contármelo. Cuando hizo eso, Moreno, cuando vuelve a hablar ¿Cómo fue eso? Cuando fue ese momento que Cristina le confirman esa noche, Moreno vive a la vuelta de lo de Cristina, habla con Cristina. Cuando él sale de esa y come empanadas, porque había un par de invitados, después lo convocan al PJ y él, Moreno, ahí dice, yo tuve esta conversación con él, él dice, yo no voy a hablar de candidatos, a mí lo que me importa es el proyecto, dice él.
yo no estoy poniendo mi candidatura como prioridad. Yo creo que íntimamente estaba esperando, tirándole un misil a Grabois. Porque al mismo tiempo Grabois decía, el proyecto, tenemos que ser, yo soy el que mejor mida. Creo que había ahí una tensión. Y Moreno encuentra un argumento para mí muy sólido, pero por el otro lado poco verificable, de que él decide no ir porque la lista se vuelve muy liviana. Entonces dice, si va Tayana, va Jimena López, que es una chica de masa que no, es poco conocida, menos conocida que Karen Reinhardt, una chica que viene del sistema, porque fue una negociación que hace el Frente Renovador que está ahí. Va Grabois, después va Vanessa Sile y dice, baja un poco la espuma. Se decidió, dice Moreno, me gusta la definición, dice, se decidió poner una lista más liviana para no confrontar tanto con Espert y para que el gobierno o el sistema de poder no crea que el peronismo pone una lista muy pesada que es para hacerse cargo del gobierno. Quiere decir, si va Massa, si va Máximo, si va Moreno en esa lista, es una lista, dice Moreno, donde el poder está sintiendo que el peronismo viene a hacerse cargo del gobierno. Esa es la explicación que da él. Para mí es muy argumentalmente buena. Detrás de esa lista hubo otra cosa. Detrás de esa lista hubo otra cosa porque por primera vez ocurrió algo a ver, ¿qué? Paradójico, que gente bajándose de la lista, porque habrá que ver cómo termina la elección. La mirada siempre estuvo de que octubre era un resultado muy difícil para el gobierno, para el peronismo en la provincia. Y entonces no quieren aparecer como perdedores. Y de alguna manera estaba esa discusión, encabezar un armado con una elección además desdoblada, donde los intendentes van a jugar en septiembre y a medias, o no está claro cómo van a jugar en octubre. Ir a esa elección es una elección difícil y alguien se tiene que hacer cargo de esa derrota. Y acá va la anécdota de lo que ocurrió. Tayana termina siendo candidato en primer lugar porque en un momento Axel Kicillof dice, tendríamos que ir a un Tayana, poner a alguien como Tayana. ¿A dónde? En una charla con otros dirigentes. Cristina escucha ese comentario. ¿Sí? Le llega, no es que estaba. No, claro, lo escucha, le llega. Por otro lado, tengo entendido que le llegó que lo dijo alguien por televisión. ¿Y quién? No importa. Decilo, si ya lo dijo por televisión. No importa. Y empieza ahí la ¿Programa de televisión por cable? ¿Por qué es relevante? Sí. ¿Político? Sí. ¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué es relevante? Y saquemos eso del medio porque si no parece eso jarasca, no importa. Pero me gusta intrusos en la política. No. Pero ¿por qué es relevante? Porque termina convirtiéndose después en que Cristina elige a Tayana diciendo que va ahí porque es Axel. Porque lo propuso Kicillof. ¿Sí? Y no es tan así. Y es así. Y no tan así. Porque, es así porque a Tayana lo propuso simbólicamente Kicillof, pero después que lo propone a Kicillof, el propio Kicillof empieza a decir, yo no propongo a nadie, yo no impulso a nadie. No es que nosotros queremos que sea Tayana, yo no propongo a nadie, no impulso a nadie. Y Cristina dice, va Tayana es de todos y no es de nadie, pero además es una figura que aparentemente la propuso el gobernador. ¿Cómo quedaron las cosas después en el peronismo después? Porque da la impresión que interna, digamos, sin la exposición pública sigue una tensión. Vos después me decís a mí que las internas del peronismo se miran con más gravedad que las internas libertarias. Y después bueno, pero yo ahora lo que quiero saber es... el dedo en la herida. No, porque la verdad, la presentación pareció muy formal, muy tranquila. Fue formal y fue tranquila. El interrogante es si... ¿Qué envión le queda al peronismo en octubre? Hay una explicación. Para el 27. Para el 26 de octubre. ¿Por qué? Porque todos te dicen, la elección importante es la del 7 de septiembre. Primero porque es la primera elección. ¿Sí? Entonces vos definís un clima. Y segundo porque son los territorios que los intendentes
tienen que revalidar. Muchos intendentes son candidatos, muchos intendentes pusieron a su familia, muchos intendentes pusieron la marca, muchos intendentes están jugando el control del Consejo Deliberante. Claro, entonces están jugando todo. Claro. ¿Sí? Todos están jugando, que la elección importante es esa. Ahora, la pregunta para hacerse, que es contrafáctica, es ¿cómo va a impactar el resultado de septiembre en octubre? Porque bueno, depende de ahí cómo salga. Claro, lo que empieza a decir el peronismo es, sin septiembre no hay octubre, diciendo, tenemos que jugar todo a septiembre, porque si ganamos septiembre, con el envión, con el buen clima, con la expectativa, vamos a una buena elección en octubre. ¿Sí? Por el otro lado, yo a veces teorizo, esto es mío, respecto a que septiembre y octubre se pueden convertir en una especie de paso general, donde septiembre es una primera foto que después termina impactando positiva o negativamente sobre el resultado de octubre, ordenando el voto opositor, incentivando que haya más gente que vaya a votar porque no le gustó el resultado, porque le generó algo el resultado, o porque ganan los libertarios y hay gente que dice, che, no quiero un triunfo aplastante de los libertarios y van a votar, o porque las terceras fuerzas tienen un papel más o menos relevante y dicen, bueno, che, voy a acompañar, voy a votar a las terceras fuerzas, o porque gana el peronismo y dicen, che, me volví a asustar con el peronismo, así que voy a ir a votar, no me importa lo que sea, no me importa la lista, a La Libertad Avanza. Entonces, ese es el efecto que puede tener septiembre y que va a impactar también de manera sobre cómo se muevan o no los intendentes. Vos mirás la foto de la lista y las listas bonaerenses en septiembre son listas territoriales y las de octubre son listas de orgas. Si fuese acoplada a la elección, sería una ecuación fantástica porque todos se sientan representados y formando parte. Pero ahora tenés el riesgo de que los territorios jueguen esta primera instancia, pongan toda la carne al asador ahí y les quede poco, ¿sí? Le quede poco para jugar en octubre. Yo lo único que quiero decir es que mano a mano promete y mano a mano en la voz de Pablo Ibáñez cumple. Muy bien. No en mi voz, yo te puse a voz. Hubo comunicación de Axel Kicillof con Cristina Fernández Kirchner. La respuesta es sí. Ahora contame. Ahora contame. Hablan el sábado a la tarde. Y es relevante esto a partir de lo que hablamos de Tayana. A ver, ¿ok? Contá. ¿Por qué? Porque Cristina, que venía teniendo conversaciones con los distintos sectores, con sectores sindicales, con Massa, también había hablado con Olmos cerrando el esquema de la ciudad de Buenos Aires, venía hablando con intendentes y dirigentes, en un momento habla con Massa, dice, Tayana va a ir de uno, vos ponés el segundo. Tercero va a ir Grabois, que ya había estado hablando con Cristina, la había visitado en San José 1111. Cuarta Siley, que reelige, y así todo el reparto de la lista. Con eso ya definido por Cristina, habla con Kicillof a media tarde. Y le dice... En realidad, le dice, esta es la lista, le pide validación de la lista y le dice, vos tenés 2 lugares. Y Axel había pedido... Y Axel pone 2 dirigentes, lo pone a Hugo Yasky y a Huguito Moyano. Axel tenía expectativa de 4, pero como no había conversación previa con Cristina, que no la había, ¿sí? Y estaba esta idea de, bueno... está llevándolo Cristina, porque yo creo que estaba muy, muy cruzado este fenómeno que te digo. Parecía que no había una discusión por ver, como sí ocurrió, por ejemplo, en septiembre, que se mataron por ver quién encabezaba la primera o quién encabezaba la tercera. Ahora no había una lucha encarnizada por ver quién ponía el primero en la lista de diputados nacionales. Sí había cierto acuerdo, como yo te lo dije. Volvamos a Cristina y Axel. Digamos, dice, bueno, tenés que poner... Tenés dos entrables. Entonces acá tengo 2 preguntas. Uno, Hugo Moyano, hijo. Sí.
¿Cómo es la relación con Axel? ¿Es por Moyano, Hugo Moyano padre? Y por los sindicatos. Es el acuerdo con las dos líneas sindicales. O sea, de la CGT, de la CGT y la CTA. Ajá. Y después, ¿por qué Hugo Moyano hijo va por encima de Hugo Yasky, pese a la historia diferente, digamos? Porque se supone que en términos de especulo, en términos de poder real de los gremios, es más pesada la CGT, objetivamente, que la CTA. Pero, o sea, claramente la CGT o un sector importante de la CGT ya se había encolumnado o apoyado a Axel. Este sería el representante de todo ese grupo de CGT. Está expresando expresando ese lugar, porque también está Palazzo, pero Palazzo no entra por CGT, sino entra por el gremio, pero por Cristina, ¿sí? Siley también viene del mundo sindical, pero entra por Cristina. Para que entren 15 en la provincia de Buenos Aires, ¿qué porcentaje tiene que sacar el peronismo? ¿37%? Más o menos, pero también va a depender de cuánto lleguen al piso, cuándo entren en la disputa del reparto. Pero ¿sí? Más o menos. Bueno, por ejemplo, el otro día, me decían los de Provincias Unidas, lo que encabeza Randazzo, que ellos están especulando que pueden meter 4, ¿sí? Se eligen 35. Si metes 4, si te quedan... Hipotéticamente te quedarían 31 para repartir entre los demás. La izquierda puede ser que entre en la discusión y que tenga lugar, ¿sí? Entonces, ya ahí empezás a jugar. Todos te dan como un número más probable meter 12, 13 diputados. Como que el 12, 13 es una firma segura, entrable, salvo que el resultado sea una catástrofe para el peronismo o una catástrofe para la Libertad Avanza, hablando de los lugares más competitivos. Y lo que vamos a tener una elección rarísima por septiembre separado y por octubre con la boleta única de papel, que ya vamos a hablar, pero lo de la boleta única de papel está en buena medida en que exista hoy una dispersión absoluta de candidatos. En la provincia de Buenos Aires lo tenés a Samid, lo tenés a Burlando, lo tenés a Kachanowski, lo tenés a Talerico. ¿Tenés el número de cuántos son? ¿Cuántas listas? No, ¿cuántos? Son como 14, 15 listas. No tengo el número exacto, pero digo... Finalmente sale más caro la boleta única. Sí. El verso que durante años estuviste escuchando diciendo que es muy oneroso. Más caro para el Estado, por lo menos. Es mucho más caro para el Estado. Después se verá. Ibáñez, ¿tenés algo más para decir? ¿Querés alguna perlita más? Porque hoy viniste reafilado. Quiero mucha data, ojo, data de la buena, Quiero que estemos atentos a lo del 7 de septiembre. Claro. Bueno, Ibáñez Zayat Ibáñez, mano a mano. Adiós.